Muy buenas tardes, arrancamos aquí este apartado de Conexión Bilar, ya lo saben, en estas ciertas festividades en las que estamos en el viejo continente aquí en España. Ahora bien, lo hacemos con la desolación del mercado, con el golpe importante que se ha vuelto a llevar, y vamos a ver en media hora cómo abre Wall Street. Vamos a irnos hasta los índices europeos, vamos a hacer un repaso, porque las solicitudes semanales de desempleo en Estados Unidos salen por debajo de las expectativas, es decir, menos gente pide empleo de lo que se creía que iba a ocurrir. 202.000. Las nuevas peticiones de subsidio por desempleo se esperaban 220. De hecho, fíjense, ya no son los que no se cumplan con las expectativas, fíjense cómo el DAX ya se ha ido a negativo. El DAX alemán ya se ha ido a negativo. Todos los índices están recortando sus beneficios y el DAX acaba de pasar a negativo. Ahí está la curva hacia abajo. ¿Qué está pasando en el mercado? Llevamos 2 días sabiendo que todo lo que ocurre en el mercado es porque esperaban una bajada de tipos de interés que no parece llegar. Pero los datos, lo peor, es que están confirmando que esa bajada de tipos no solo no va a llegar pronto, sino que a lo mejor no llega en 2024. En particular en Europa, donde veíamos hace un minuto en el análisis, y ahora lo vamos a ver, se empieza a descontar que no van a bajar los tipos este 2024 en Europa. ¿Por qué? Porque la inflación está pegando durísimo. 3,8% dato de inflación adelantado, la lectura preliminar que se hace del dato de diciembre en Alemania. Y 4,1 la de Alemania, o sea la de Francia. Está saliendo fatal el juego. La energía en Francia y otra serie de insumos en Alemania están elevando la inflación. Un problema con el que se había acabado. Pero es que lo peor no es que no se haya acabado con la inflación, es lo que está por venir. Pero les decía yo, solicitudes semanales de desempleo e informe ADP. Las solicitudes salen menos de las esperadas en Estados Unidos, lo que quiere decir que al personal ya no le hace falta trabajo y que, además de estar en lo que se considera pleno empleo en Estados Unidos, la fortaleza laboral es espectacular. Y el informe ADP revela la creación de 164.000 nóminas no agrícolas. Más de las que se esperaba. El personal no busca trabajo porque se lo están dando. El personal no se va al paro porque, de hecho, y lo veíamos con el informe de ayer de las JOLTS, están subiendo las ofertas laborales. En Estados Unidos, el mercado laboral está mucho mejor de lo que espera la propia Reserva Federal. Dijo en su momento Jerome Powell de la Fed, no espero que haya recesión. No es eso. Es que no va a haber ni aterrizaje suave. Como siga así, lo que va a tener que aterrizar es el mercado, que es lo que está pasando. Que el propio mercado, que Wall Street, esperaba que esto subiera, y de repente ya no. Y de repente ya no va a subir y subir y subir. De repente ya las expectativas no son que esto siga yendo al alza. ¿Por qué? Porque no va a llegar la bajada de tipos ni va a llegar la droga de la liquidez de la Reserva Federal. Como no va a llegar la del Banco Central Europeo, está con mayor razón, ahora vamos con eso. Pero es que todos los datos apuntan a que el mercado está demasiado fuerte. Mañana tenemos un dato crucial, lo contaremos aquí, 3 de la tarde, Negocios Televisión, en directo. Dato crucial de empleo. En ese dato vamos a confirmar lo que en realidad viene a ser toda la tendencia de esta semana. Estamos hablando de las JOLTS de ayer, de esas solicitudes, de esas ofertas de trabajo, de las solicitudes semanales de hoy y del informe ADP. Todos los datos dicen que la fortaleza laboral en Estados Unidos es mucho mejor de lo que piensa la Reserva Federal. Y si eso es así, el mercado se ha equivocado. Y lleva 2 días goteando sangre a la baja y va a seguir ahí porque se ha equivocado. Alguno lo dijo aquí en Negocios Televisión, algún analista ya decía, cuidado porque hemos sobrereaccionado al tema de que vayan a bajar tipos. Que van a bajar, claro, en algún momento bajarán, pero no quiere decir que vayan a bajar ahora. No quiere decir eso, ni mucho menos. No van a bajar en marzo, seguramente tampoco en junio, y vamos a ver cuándo. Y ahora bien, dicen, Europa, ¿qué tal? Es que Europa tampoco está, no está tan mal y no está bien. Quiero decir, Europa tiene un problema gordo. Y es que todos los esfuerzos que se hacen internamente dan resultados positivos. Pero todos los factores externos golpean una y otra vez
en esos factores. Es decir, hoy hemos conocido datos de PMI, por ejemplo, y van bien los PMI midiendo las actividades del sector servicio y el manufacturero, es decir, la parte fabril y el consumo en servicios. Y van bien. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que llega la inflación y te derriba ese precio. Que ahora vamos a ver las ingeniosas formas de combatir la inflación que ha tenido alguna cadena de supermercados. Ya lo venimos contando. Pero el problema es, claro, oye, es mentira que Europa vaya muy mal. Pero es que es mentira que vaya muy bien. A Europa los datos no le dan un resultado particularmente negativo. Insisto, los PMI dan positivo. Hoy, bueno, no están en terreno positivo, no están en expansión. Sí el servicios, ojo. Sí está por encima de 50 puntos el sector servicios. Pero, ¿por qué cae entonces todo? Pues porque la economía, aunque esto está resurgiendo, la parte salarial está cayendo y sobre todo las expectativas que hay ahora intentan ser mejores. O sea, las expectativas es nos va a ir mejor de lo que ha ido hacia finales de 2023. Y entonces, esa parte de los PMI indican ese repunte de fábricas, de expectativas y de servicios que piensan que se va a seguir consumiendo más. Y entonces llega la realidad, como ha pasado en toda esta segunda mitad de 2023, y te da en la cara. Y llega la realidad y te pone un 4,1 de inflación en Francia, un 3,8 en Alemania y vamos a ver el resto. Y no hemos terminado, porque a esto hay que sumarle lo que está ocurriendo hoy, y es que ya conocemos cifras de crecimiento en los costes por lo que está ocurriendo en el Mar Rojo. ¿Cuánto cuesta los envíos al contado de contenedores ahora? Pues depende. ¿Pasaban por el Mar Rojo? Sí, pues hasta un 173% más. Es solo hacia la costa este estadounidense, etcétera, etcétera, y va un 55% más. Se está aprovechando el sector de la crisis en el Mar Rojo para pegar un subidón a los precios. Y eso no lo digo yo. Fíjense en el mercado. Vamos a mirar a Maersk, vamos a mirar a Hapag-Lloyd. Dos de las grandes navieras, dos de las grandes transportistas de contenedores del mundo. ¿Qué están haciendo en bolsa? Cuando hay una crisis tremenda, se ve el comercio mundial amenazado, fíjense el problemón. Casi un 14% arriba Hapag-Lloyd. Lo que está pasando es que estas empresas van a hacer mucho dinero. Maersk, que subía con cierta timidez, hoy sube ya casi un 5. Subía en torno a un 1, un 2 al principio de la sesión. Si pueden ponerlo, miren Maersk, ahí lo tienen, casi un 4,89, casi un 5%. Hapag-Lloyd un 14, casi 13,5. Y Maersk casi un 5. ¿Por qué? Si va muy mal el transporte marítimo, si esto está siendo fatal. Pues porque van a hacer mucho dinero, porque se está incrementando todo lo que pasaba por el Mar Rojo y que ya no va a pasar por ahí, va a costar eso, entre un 55 y un 173% más. Y la inflación en Europa es absolutamente dependiente de los agentes externos. Y esa es la verdad que resulta, le guste más o menos al Banco Central Europeo, que lo sabe. El Banco Central Europeo lo que pasa es que trata de mantener una cierta paridad con el dólar. Y por eso juguetea también con los tipos y por eso mueve muchas cosas. Pero el problema de Europa no es que el personal esté disparando la demanda, no es que se esté gastando un dinero que no tiene, no es que esté yendo a pedir crédito. No. No hay un movimiento muy fuerte en la caída del crédito, por los tipos de interés. O sea, hay caída, pero no es fortísima. Porque no es un problema en la demanda. Porque el problema de la inflación en Europa, lo hemos visto en Francia y en Alemania, es la energía. Y ahora lo va a ser el transporte. Porque el problema de Europa es que todos esos aspectos externos influyen en lo poquito bien que consiga sacar la cabeza. Y ojo, porque lo poquito bien, y esto no sé si es una lectura, vamos a buscar en el análisis, pero quizá lo poquito bien que esté haciendo Europa depende de la propia idiosincrasia interna de Europa, que es lo que no parece entender el viejo continente. Si los PMI se están repuntando, más allá de que están en contracción, se debe sobre todo a la parte de expectativas internas, de venta interna y de consumo, en el caso de los servicios internos en Europa. En el caso, por ejemplo, dentro del sector servicios, miren el caso de España. España logra tener un PMI que roza los 52 puntos. Es decir, está en expansión y está creciendo. ¿Por qué crece ese sector servicios así?
porque están viniendo más turistas de distintos puntos, porque ese sector se está alimentando de europeos que no van a otro sitio. Y esa parte es la que no parece entender Europa, cuando energéticamente sigue teniendo una dependencia espectacular de todo lo que ocurra afuera. Claro, el vaivén, cuando llega la inflación, se ve claro. Y ahora, insisto, lo vamos a volver a vivir cuando miremos al coste del transporte. Esa es la realidad económica. Y a esa realidad económica hay que sumarle toda la crisis del Mar Rojo, que insisto, hasta ahora al 173%. Como pase algo más, y geopolíticamente están jugando a eso. Hoy ha vuelto a haber un ataque en Bagdad por parte de Estados Unidos. Ayer vimos las explosiones en Irán, en Kernam. Anteayer los ataques en Damasco y en particular el ataque con drones en Beirut, matando al segundo al frente de Hamas. Todo eso hay que añadírselo a los ataques constantes entre Líbano e Israel. Como vaya un poco más allá, como esto pase de ser conatos a ser una guerra abierta, olvídense, la inflación se va a ir a la nube. Y esto, una inflación alta, ligada a un mercado laboral fuerte en Estados Unidos, de momento lo que alejan son las expectativas que tenía el mercado de que las bajadas de tipos lleguen ya. Eso tiene muy, muy mala pinta. Vamos a ver cómo se evalúa todo esto y vamos a ver exactamente cómo se reordena, porque a esto hay que sumar que China tampoco atraviesa su mejor momento económico. En China, que tienen una crisis importante en el sector inmobiliario y que la parte del consumo no termina de repuntar, esa es la realidad. Hoy lo que estamos viendo es que el índice Caixin sí mejora, también con los PMIs. ¿Por qué? Porque sí están logrando meter, lo que está haciendo China, es insuflar dinero a pequeños bancos que a la vez concedan financiación más rápido con menores provisiones. A cambio, eso sí, les exigen que esa financiación esté más controlada, porque al rebajar las provisiones, si de repente hay una crisis de deuda, te llevas un guantazo. Las provisiones, me refiero, cuando te hace un préstamo el banco, provisiona X pensando que tú a lo mejor impagas. Pues lo que está haciendo China es, busca mejores pagadores y exígete menos provisiones. ¿Por qué? Porque con ese capital de menos que tienes que guardar, haces otro préstamo. ¿Por qué? Incentivar el consumo. Dice hoy el índice Caixin que se ha crecido en China al mejor ritmo en 5 meses en el sector servicios. Y esto es una buena noticia, sobre todo porque refleja el sector privado con unas expectativas importantes y porque implica que la parte estatal de China se está comiendo el golpe y que la parte privada consigue irse a 52,9 en el PMI de servicios, estamos hablando, ojo, no en el Fabril, esto lo que marca es servicios, sector servicios. Dicho esto, si esto de verdad crece y funciona la medida de Xi Jinping y de los bancos chinos de dar crédito, van a conseguir terminar con uno de los mayores problemas que tienen ahora mismo, que es que la inflación suya no solo no sube, sino que está cayendo. Y la gente no hace inversiones porque si piensas que mañana lo que te compres valdrá menos, no lo compras. Entonces están intentando acabar con esa deflación. ¿Cómo? Vía crédito y vía consumo. Si suben los precios, se arreglará este asunto del que vienen arrastrando o arrastrados a raíz de una crisis. Esto es uno de los asuntos del día, no es el único. A estas horas también vamos a hablar sobre lo que está por venir en lo tecnológico, que por cierto las tecnológicas están sufriendo mucho en el Nasdaq estos primeros días de cotización. 137.000 millones nada menos ha perdido Apple en estas jornadas y vamos a ver qué hace hoy. A 15 minutos estamos de que abra Wall Street. Si les parece, durante los próximos minutos hablamos de eso, de tecnología, pero ojo, de un aspecto importante que tiene que ver con lo jurídico. Es decir, siempre se llega tarde. Lo sabemos bien en Europa, donde terminamos poniendo la RGPD, el famoso Reglamento General de Protección de Datos, casi cuando ya no hacía falta, con perdón, pero cuando ya Meta se lo había saltado, cuando se lo había saltado todo el mundo, aquí. Digo Meta, como puedo decir TikTok, o sea, uno y otro lado del viejo continente se han saltado las normas, les pones la RGPD, les varías esas normas y entonces llega ya un nuevo salto tecnológico que es ese apartado de la inteligencia artificial. ¿Cómo se va a moderar todo esto? ¿Qué va a pasar con la famosa, los famosos legal tech, todas esas sociedades legales que se dedican a este tipo de administraciones, los sistemas de identificación, la preservación de datos y sobre todo, cuando uno emita deuda, con todo esto de los tokens, también nacidos después del Bitcoin,
¿Qué va a pasar ahí? Pues de todo eso vamos a hablar durante los próximos minutos y lo vamos a hacer aquí en Negocios Televisión, en Conexión Pilar, con Alonso Hurtado, socio de TMT de Écija.